Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro ciclo de conferencias de Nueva Argentina para seguir haciendo análisis político del interés nacional. Este ciclo nuevo que inauguramos este 2021 se llama Progresismo y Nuevo Orden Mundial. Antes de empezar les pido, o sea, a los que no lo hicieron aún, nos están mirando por primera vez, suscríbanse, activando la campanita y vayan a seguirnos en las redes sociales porque todo ayuda a que podamos crecer y seguir generando este contenido. En este primer ciclo, vamos a enfocarlo en el primer encuentro, digamos, creo yo el aspecto más sutil, pero precisamente por eso más importante, y que hace a lo peligroso de la cuestión del progresismo y el nuevo orden mundial, que es el tema de la manipulación mediática y la estrategia de control social. Creo que ese es el primer obstáculo que debemos superar antes de pensar de qué manera resistimos a esto, de qué manera nos posicionamos. Es decir, identificar primero la praxis por la cual se genera esta suerte de creación de conciencias a partir de un relato. Ya hemos tenido un año completo de manipulaciones que culminaron primero un encierro de 8 meses, que ahora parece que estamos ante la puerta de otro, y el hecho lamentable a fin de año que fue la aprobación de la ley del aborto. Para hablar de este tema de manipulación psicológica, de estrategia de medios, me acompaña Lucas Carena, nuevamente, que es licenciado de Comunicación Social y magíster en Diseño de Estrategias de Comunicación, así como también es especialista en Psicología de Masas y Medios Masivos de Comunicación. Nuevamente, Lucas, te agradezco por estar acá. Lucas, muchas gracias por la invitación, gracias por convocarme y hacerme partícipe de este ciclo que inauguran hoy. Muchas gracias. No, por favor. También conviene destacar sobre todo dos obras de Lucas Carena, tiene muchas más, pero sobre todo dos que creo que van a ser un poco los pilares de esta conversación, que son La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, que escribió junto con Pablo Dávoli, y La Conspiración de Medea, Aborto, Eugenesia y Nuevo Orden Mundial, que ante la realidad argentina, digamos, parece que ya se viene siendo un tema en el cual tenemos que volver a batallar ya desde haber perdido el tema de la aprobación de la ley. Esto lo puedes encontrar en la plataforma Lulu Press, ¿cierto? ¿O cambiaste? Perfecto. Efectivamente, el Lulu Press es la fuente de la que yo también me nutro, digamos. Yo también compro de ahí los libros, genero un stock y después a veces los revendo vía particular o vía Mercado Libre. Pero sí, se consiguen todos por Lulu Press, que es donde yo los mando a imprimir. Excelente. Bueno, Efectivamente. uno podría pensar que por el título de esta conferencia iría más bien dedicada al tema de la guerra invisible. Sin embargo, en vista que en Argentina empezamos el año casi literalmente diríamos con el pie izquierdo, podemos referenciarnos también en la conspiración de Medea. ¿Cómo podemos, Lucas, en este sentido, identificar esta estrategia de control de masas a partir quizá de una lucha que para mucha gente puede ser simplemente la lucha de un grupo social por legalizar algo, como es el tema del aborto? Mira, es muy interesante tu pregunta, Lucas, porque fue el disparador y el motivo de mis reflexiones, de mis cavilaciones a la hora de pensar cómo era posible algo tan evidentemente delictivo como la eliminación sistemática del niño por nacer podía instalarse como un tema de debate siquiera, e incluso legalizarse como una práctica absolutamente lícita y promovida por el Estado. Ese fue el gran interrogante. Efectivamente, se requiere de un trabajo de ingeniería muy minucioso, muy meticuloso, muy pensado. Y la verdad es que existe un fenómeno que se llama, estudiando un poco algunas cuestiones relativas a la física, hay algo que se llama la dolicoescencia, que es una propiedad que tienen algunos materiales sólidos de disolverse en contacto con el aire. Es decir, hay algunos materiales que con el tiempo se terminan disolviendo. Entonces, ¿cómo podemos algo tan terriblemente macabro como es el filicidio institucionalizado disfrazarlo de una conquista, de un derecho, de una lucha que implica una reivindicación? Y efectivamente, para eso es como esconder un elefante. ¿Cómo podemos esconder un elefante?
en una manada de elefantes. O sea, vos metés un elefante en una, y ahí es donde se pierde, donde no lo puedes ver. Lo que ha pasado de un tiempo a esta parte es que se viene trabajando la cuestión de género, que no se puede escindir del tema del aborto, no se puede divorciar el problema del aborto de la problemática de género. Porque ya hay varias décadas de trabajo, y si uno mira las agendas que fue imponiendo la ONU, de la introducción de la problemática de la violencia contra la mujer, etcétera, para generar un victimismo exacerbado, sobredimensionado, que no digo que no exista la violencia, pero lo que comúnmente se conocía como violencia doméstica tenía que convertirse en violencia de género, para poder justificar una serie de conquistas y de derechos que necesariamente formaban parte de una agenda progresiva, paulatina pero ininterrumpida, de logros a través del tiempo, entre los cuales una de las metas más difíciles y que estaba sobre el final de esa agenda era la posibilidad de legalizar las prácticas abortivas. La ingeniería social fue imponer el hecho de que existe un sistema que hoy está en discusión, si es una entelequia, que de alguna manera lo promovió una de las autoras del feminismo, Kate Millett o Catherine Murray Millett, que habla de esta idea del patriarcado, es decir, un sistema donde hay una predisposición, una predeterminación de privilegios para el hombre que socavan, que menosprecian a la mujer y que la ponen en una situación de vulnerabilidad, de discriminación, etcétera, etcétera. So pretexto de reivindicar a la mujer, una de las tantas cosas que se tiene que lograr a consecuencia de eso, además para eso hay todo un trabajo de instalar en la opinión pública, recordemos los trabajos que Walter Lippmann, cuando escribe Public Opinion, esta idea de manufacturing the concept, la manufactura del consenso, es decir, cómo crear los falsos consensos, cómo inventar estadísticas, cómo fraguar encuestas, algo que retoma Noam Chomsky, la idea de que hay que generar una opinión publicada y venderla como si fuera la verdadera opinión pública. Los medios de comunicación inventan números, es decir, la numeralatría de la que hablaba Peter Sorokin, de decir, bueno, las personas están a favor del aborto o las tendencias de la opinión implican de que la agenda de género es la prioritaria. ¿Quién lo dice? ¿Quién hizo esas encuestas? Fuente, Arial 12, porque no hay ninguna encuesta de esas que sean realmente fidedignas como para establecer. Y sabemos que la opinión pública funciona bajo los condicionamientos de lo que es las tendencias de opinión, lo que es la teoría de la espiral del silencio. Elizabeth Noel Neumann lo explicó muy bien. Los experimentos de Solomon Asch, de cómo nosotros tendemos a cambiar nuestra opinión individual para ayornarla, para adecuarla a la de las mayorías. Muzafer Sharif hizo otros experimentos en la misma dirección, corroboró que nos subordinamos generalmente, tenemos una predisposición a subordinarnos a las tendencias de la opinión pública, que en este caso es la publicada, no necesariamente la opinión pública. Después vino Floyd Allport y también hizo experimentos que demostraron que tendemos a modificar nuestra opinión cuando estamos ante la vista, ante el tribunal ficto de los demás, y cuando esas mismas nos hacen, por ejemplo, el experimento consistía en una serie de preguntas, cuando se hacían las preguntas individualmente, tendíamos a ser más políticamente incorrectos. Ahora, cuando esa misma pregunta te la hacían frente a un tribunal de personas que te miraban, tendíamos a ser más moderados, más políticamente correctos. O sea, nos cuidamos de que nuestra opinión en el fuero externo, en el fuero social público, es mucho más morigerada, mucho más menguada. Entonces, como nosotros tendemos a ayornarnos, los medios de comunicación empezaron a generar la idea
publicada, pero no pública, de que hay una agenda prioritaria, necesaria, de reivindicación acerca o relativa a todas esas vejaciones que el patriarcado estaba generando contra la mujer. Y a la mujer misma también le impusieron como agenda de que de esa lucha la principal conquista que podían llegar a tener era la posibilidad de matar legalmente al hijo que llevan en su vientre. Porque ninguna práctica abortiva es segura, eso en primer lugar. Y segundo, porque ni las mujeres que abortan, ni el aborto en general en una sociedad, ha generado disminución de la clandestinidad, porque está demostrado que muchas mujeres siguen teniendo vergüenza de que se sepa la identidad de quien aborta, y si se la preserva, tienen incluso temor de acudir a los mecanismos institucionales legítimos, aunque lo pueda hacer. Está la que cree que por eso es más seguro, por lo menos la doctora Chinda Brandolin ha explicado por qué un raspaje intrauterino cerca de una arteria nunca es seguro, incluso aquellas que son con misoprostol, las prácticas abortivas tampoco son seguras, hay un largo etcétera que no me corresponde a mí expresarlo aquí, pero amén de eso, nos han, de manera ingenieril también, inoculado una gran falacia ad novitatem. ¿Qué significa esto? Que las ideas abortivas son una agenda progresista, como bien expresabas al principio, Lucas, que es lo que se viene, que es lo nuevo, que no estar a favor del aborto atrasa, es oscurantista, es de chupacirio, es no sé, de superchería religiosa. ¿Y qué significa la falacia ad novitatem? Que toda idea, porque es nueva, es mejor. Y la verdad es que las ideas que son nuevas a veces son buenas y a veces son una tremenda porquería. A veces son muy malas las ideas nuevas. No porque una idea sea nueva necesariamente es mejor. Y a su vez nos han metido esta agenda del progreso a través de lo que se llama la falacia de afirmar el consecuente. ¿Qué es la falacia de afirmar el consecuente? Es en apariencia un silogismo, pero que sus premisas están presentadas de modo tal que engañosamente te hacen creer que obedecen a un orden lógico cuando no obedecen a un orden lógico. Si yo digo, por ejemplo, todos los hombres son mortales, lo cual es una sentencia verdadera, todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, luego Sócrates es hombre, parece así para un desavisado de que es un silogismo verdadero. Todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, luego Sócrates es un hombre. Resulta que Sócrates se llamaba mi perro, que era mortal pero que no era un hombre. Es decir, eso se llama falacia de afirmar el consecuente. Qué curioso, es un silogismo falso. Entonces, qué curioso, Lucas, esto que decís de la falacia de afirmación del consecuente, porque era algo que presentó Popper y que es el gran ideólogo de la sociedad abierta que estamos viviendo. Eso es una ironía total. Bueno, Popper, claro, Popper consideraba, es muy interesante lo que decís, Popper consideraba en su faceta, digamos, no ideológica política, que es obviamente la sociedad abierta y sus enemigos, sino el Popper epistemólogo, ¿no? La lógica de las ciencias sociales, donde presenta el modus tollens como la forma de hacer verdadera ciencia contra el modus ponens, que desde una perspectiva nominalista conllevaba a una falacia, como bien decir, de afirmar el consecuente. Es decir, a Popper se lo cita para lo que se quiere y no para lo que se debe. Lo cierto es que la falacia de afirmar el consecuente está que si Argentina legaliza el aborto, Argentina va a ser un país de avanzada, porque los países centrales
son países que han legalizado el aborto. El falso silogismo es, todos los países avanzados han legalizado el aborto, Argentina ha legalizado el aborto, luego Argentina se convierte en un país central, en un país potencia. Es decir, nosotros automáticamente, cuando se reglamente la ley de interrupción voluntaria, la mal llamada ley de interrupción voluntaria del embarazo, vamos automáticamente a ser una potencia industrial. O mágicamente, por arte de magia, cuando se legalice, se instrumente y se haya una reglamentaria de esta ley, nosotros vamos a hacer una cultura con altos índices, bajos índices de analfabetismo, con altos niveles de cultura, es decir, los museos se van a llenar, las bibliotecas no van a dar abasto porque vamos a ser un país culto, vamos a ser un país elevado en nuestro carácter moral y cultural. O sea, ¿te das cuenta de la falacia? Entonces, ¿qué te dicen? No, vos estás en contra del aborto, sos un bruto, te quedaste en el pasado, los países de avanzada lo legalizaron. A los países de avanzada lo están haciendo mierda con el aborto. Perdón la expresión, estamos en una conferencia, pero no es una expresión académica, pero la verdad es que los países que eran de avanzada por un montón de razones, pero ninguna por la legalización del aborto, a esos países que habían crecido y se habían desarrollado por un sinnúmero de motivos entre los cuales no estaba, sin lugar a dudas, la práctica del aborto, ahora con el aborto están reduciendo su población, la población nativa está quedando supeditada a las mayorías inmigratorias, que ese es otro problema también, incluso le inoculan en la mente, me estoy refiriendo sobre todo a la Europa septentrional, le inoculan el mal de la xenofobia, de que tenemos que ser una sociedad abierta, ahí tenés, y recibir a los inmigrantes, que ahora son mayoría, que imponen sus modos y sus formas de conducta. Es decir, es una degradación paulatina entre las cuales está el aborto. Pero el aborto no es un elemento que nos catapulta a ser países de avanzada. Es una de las primeras instancias de la debacle, del declive, de la decadencia de los países centrales. Países que tienen envejecida su población, países donde no hay niños, países con sociedades fragmentadas, países con sociedades atomizadas y países que están hoy por hoy sufriendo las consecuencias de este desmembramiento del tejido social que se está haciendo con un montón de trabajos de ingeniería, entre ellos la legalización del aborto, que ya tiene algunos años más que en los países periféricos, en este caso los países del cono sur de Iberoamérica, en los cuales están tratando de llevar adelante lo mismo, ¿no? Bueno, justamente esto último que dijiste me viene muy bien para pensar. Digo, Europa parece que siempre, quizá la única ventaja de estar en la dependencia es que venimos un poco atrás en esas cuestiones, por lo cual tenemos más tiempo para frenarlo a tiempo, digamos, e ir para atrás. En ese sentido, ¿se está aplicando en Sudamérica, en el Cono Sur, lo que en Europa ya se venía aplicando, que es lo que se llama la ventana de Overton? ¿Podrías explicar un poco de qué se trata esto? Sí, a ver, Overton era un hombre que venía de las ciencias económicas, ¿no? En realidad, nosotros le hemos dedicado con Pablo Davoli uno de los últimos programas de las emisiones de este año, ya a la distancia, bajo esta modalidad, a explicar los 7 pasos de la ventana de Overton. Pero básicamente la ventana de Overton sí es una metáfora, ¿no? Como para generar a través de un mecanismo que supone una gradualidad, la instauración de una idea que prima facie en la piel social, donde se quiere instalar esta idea, hay poca permeabilidad. Es decir, cuando hay una sociedad cuyos patrones culturales no son aptos, no son lo suficientemente permeables como para insertar una idea, hay que insertarla de modo tal de llevar adelante una serie de pasos, que es lo que nos presenta Overton bajo su tesis llamada La ventana de, así se la tituló en honor a su autor, La ventana de Overton,
en la que se intenta, se busca, de lo que se trata, es de generar una serie de pasos de manera escalonada hasta inocular definitivamente esa idea. No solo de instalar esa idea, sino de proscribir y de perseguir y de silenciar a aquellos que se opongan a esa idea. Es decir, generalmente lo que hace la ventana de Overton es crear un falso problema, una falsa problemática. Se les da, obviamente necesitas el poder económico como para manejar a los medios de prensa, aquellos formadores de opinión, y lo que se hace es crear un falso problema, después generar una minoría, en todo caso financiarla, incluso con recursos, como puede ser tranquilamente un colectivo de actrices, por ejemplo, para que reclamen como derecho aquel problema que se ha falsamente insertado en una sociedad que tiene un montón de otros problemas, digamos, más prioritarios, más importantes, para luego hacer que esa minoría que está excluida y que está silenciada, convertirla en una suerte de empresa mártir que tiene que tener como minoría voz y voto. Luego hay que buscar los mecanismos para legislar sobre ellos, para darle lugar. Y viene un tercer paso, que es un paso intermedio, donde ya la ventana, que estaba abierta ahí a penitas, se abre hasta la mitad. Que es generarlo. Yo cuando se planteó el tema del aborto como un tema susceptible de ser debatido, yo dije, ya está, ya se cruzó la frontera, porque cuando la vida empezó a ser un debate en la cual se podían formar voluntades y había que salir a la calle, cuando apareció la pañomilitancia, esto es el pañuelo verde y el pañuelo celeste, ya estábamos en la mitad del proceso, porque ahí ya se trataba de juntar número de gente que se manifestaran como si la vida dependiera de cuántas voluntades están a favor o en contra, como si una suerte de referéndum o de consulta popular fuera lo que puede determinar en el marco de una discusión, como si se pudiera legislar sobre la vida. Este fue el gran triunfo del sistema a través de la ventana de Overton, generar como algo susceptible de ser discutido y que hay como dos modelos igualmente válidos y que uno de los dos se puede terminar imponiendo. En el 2018 se mostró esa situación, se impuso, digamos, mejor dicho, triunfó lo que estaba, es decir, el aborto desde el lado de la ilegalidad, y la idea nueva no logró imponerse, pero bueno, era cuestión de tiempo de acomodar y comparar un par de voluntades para volver a presentarlo. Ahora lo que era interesante que de acá en todo este tiempo, mientras, fíjate cómo es la ventana de Overton, mientras el aborto no es legal, es ilegal, pero era imposible acusar a un legislador o a una legisladora por ir a las sesiones, ¿no?, en la Cámara Baja o en la Cámara de Alta con el pañuelito verde. Eso no era apología del delito. Los medios de comunicación hacían apología de la legalización del aborto como un reclamo, fíjate, pero mientras no era legal no se lo podía acusar de hacer apología del delito. Entonces ahí ya estaba fracturada, ¿no?, la situación en el tejido social. Y ahora lo que va a pasar con la ventana de Overton es que aquellos que militan la vida, aquellos que va a estar prohibido el pañuelo celeste, van a ir por más, van a empezar a decir que es delito. Obviamente hay una instancia todavía previa que es tratar de, en el ámbito de la justicia, declarar inconstitucional, porque de hecho lo es, declarar inconstitucional esta ley, porque de hecho efectivamente lo es, por el artículo 75, inciso 22 y un largo etcétera. Pero mientras se siga avanzando, el próximo paso va a ser cerrar nuevamente la ventana, pero con el intruso adentro. ¿Qué significa cerrar la ventana de Overton con el intruso adentro? Lo que van a ir ahora por tratar de criminalizar a aquellos que ahora quedan del lado de la ilegalidad, es decir, aquellos que consideran que no puede ser legal matar a una persona. Y los primeros que van a ser víctimas de esta persecución van a ser los médicos
que quieran interponer objeción de conciencia. Ese es el gran problema. Ahora lo que van a tratar de criminalizar y de generar una política, bien digo, persecutoria contra todos aquellos que quedaron del lado de la resistencia. Ahora que ya es legal, todo lo demás hay que tratar de convertirlo en un acto delictivo que va en contra de aquello que ahora es ley. O sea, mientras no era ley, se lo podía promover igual, se podían pegar afiches, se podía militar, se podía hacer bandera de aquello que no era legal. Ahora que sí es legal, no se lo va a poder cuestionar. Y aquel que lo cuestione va a ser un criminal. Esa es la ventana de Overton, tomando como ejemplo claro, digamos, para no perdernos en la explicación abstracta de cómo funciona la ventana de Overton, con el tema concreto del aborto. Así funcionó. Claro, totalmente. Esto sirve mucho también para bajarlo a la realidad y entender por qué estas cuestiones que estamos hablando hacen al día a día de nosotros, digamos, de nosotros dentro de Argentina y dentro de un escenario internacional que también se ve muy sombrío. Miremos, por ejemplo, el tema de la victoria o supuesta victoria, bueno, de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, lo cual vuelve a torcer el escenario internacional y volvemos a tener la cancha inclinada, por así decirlo, los que tenemos un pensamiento alternativo. No porque Trump sea lo mejor, pero simplemente por una cuestión de lo que más nos conviene a nosotros. En este sentido, ¿cómo ves la opción, claro, cómo ves la opción, por ejemplo, el tema de los medios de comunicación estadounidenses y qué escenario ves para este mundo que se viene ahora en esta nueva década? Bueno, la primera gran apuesta por las redes sociales la hizo Barack Obama, todavía en la gestión Obama. Y después Donald Trump, que como outsider, entrecomillando esto de outsider, porque como bien dijiste, no es santo de mi devoción. Lo que pasa es, esto se lo explicaba a quienes me cuestionaban que yo parecía desde mi canal defender con el tema del fraude electoral en Estados Unidos la figura de Donald Trump. Donald Trump se ha convertido en el elemento débil de la interna enemiga. ¿Qué es esto? Es el elemento más débil de la interna enemiga. Entonces, mi posición estratégica, desde una perspectiva política, tiene que ser fogonear a ese elemento débil que está dentro de una interna, digamos, yo no estoy diciendo que es mi amigo Donald Trump, es el más amigable de mis enemigos. Y es el que tengo que promover para debilitar. O sea, hoy criticar a Trump en este momento es hacerle caldo gordo a los demócratas que vienen con una agenda arrolladora y explícita. Donald Trump, cuanto menos, y esto quiero aclararlo, era preso de su propio discurso. ¿Qué quiere decir que era preso de su propio discurso? Tenía que cuanto mínimo respetar las promesas que lo colocaron en el poder. Intervenir a la Reserva Federal, quitarle fondos a la IPPF. O sea, hubo una serie de cosas que para mantenerse en lo que se llama la estrategia de acumulación de poder, Donald Trump tuvo que hacer que a lo sumo no fueron antisistema, pero a lo sumo fueron retardatarias de los planes del globalismo. Retardatarios que nos dieron tiempo, y ganamos tiempo. Es decir, a ver, ¿intervino la Reserva Federal? Sí, pero se endeudó con el grupo BlackRock. ¿Me sirvió para algo? No, pero sí para transformarse en un tábano, en alguien que molesta. Por eso así lo barrieron. Le quitó fondos a la OMS. ¿Qué hizo la OMS? ¿Cerró la persiana porque Estados Unidos le retiró fondos? No cerró la persiana, pero sí quedó en evidencia. Cuando Estados Unidos le retira los fondos, nos sirvió para que quedara en evidencia que su principal aportante era la Fundación Bill and Melinda Gates en el ámbito privado. Entonces, fue una forma de desenmascarar que la OMS llevó adelante toda esta pantomima llamada pandemia. Digamos, y es ahí donde aparece nuestra posición pro-Trump, si se quiere, tratando de defender al elemento débil de la interna enemiga. Por eso quiero aclarar esto.
Y efectivamente, desde el escándalo de Cambridge Analytica, o sea, el pago de una consultora que involucró a Mark Zuckerberg, que lo que se hizo fue un trabajo algorítmico para que esta consultora extrajera a través de las cuentas de Facebook las tendencias de opinión que terminaron condicionando y direccionando el discurso de la campaña de Trump, de lo que obviamente nadie felicita o que podemos decir qué buena estrategia, que está mal, porque que me roben mis datos y que Facebook utilice mis datos, aunque sabemos permanentemente que cuando vos adscribís, vos ponés agree a los términos y condiciones de las redes sociales, se meten en tus datos, utilizan tu foto, con tu foto hacen reconocimiento facial. Bueno, sabemos a lo que nos sometemos, a las postdatas de las sociedades de control, como decía Gilles Deleuze. O sea, la sociedad, el panóptico hoy está en las redes sociales, no en la arquitectura de las cárceles de Jeremías Bentham. Pero sigue estando el panóptico y nos vigila y nos ve. En este momento nosotros, Lucas, al estar hablando por este dispositivo, le estamos dando información al sistema sobre nosotros. Pero ese escándalo de Cambridge Analytica hasta acá fue una etapa en la que Trump hábilmente logró construir una voz políticamente incorrecta, alternativa, que le permitió ascender escalones de cara a instalarse como el presidente de Estados Unidos. Y luego las redes sociales, cuando en una de las reuniones del Foro Económico Mundial, George Soros dijo: los días de Facebook y Google están contados, busquen la frase, George Soros, los días de Google y Facebook están contados, lo que hicieron fue no hacer desaparecer Google, no hacer Google, digamos, es YouTube, ¿no? No hacer desaparecer Facebook, sino romper el esquema de libertades que había en las redes sociales y redireccionarlos en pro del globalismo. Esto fue un acuerdo que se hizo en el ámbito del Club Bilderberg y que permitió, fíjate, los tópicos de las reuniones del Club Bilderberg, y está uno, es redes sociales. Hay uno de los tópicos que es el problema de las redes sociales. De modo tal de redireccionarlo, y en la última etapa del gobierno de Donald Trump, las mayores embestidas contra el discurso de la John Birch Society tomado por Steve Bannon y repetido por Trump, esa discursividad se fue viendo atacada por las propias redes sociales al punto tal de que a principios de este año, por primera vez, y con la excusa de la pandemia, por primera vez en la historia, un tuit de un presidente de los Estados Unidos, no de un presidente, no del presidente de, ¿viste? El Twitter del presidente de los Estados Unidos fue por primera vez en la historia censurado. Y ahí fue donde no hay retorno. Ahí fue cuando apareció todo el aparato represivo y las redes sociales se convirtieron en el principal obstáculo para seguir sosteniendo esa imagen. En algunos aspectos, después apareció el QAnon, apareció por vías, incluso por la propia periferia del sistema de redes sociales. Es decir, hubo una suerte de elemento outsider dentro de las redes sociales cuya expresión más clara fue QAnon. Más clara fue QAnon. Y bueno, después el fraude, cuando no alcanzó con todo eso, cuando no alcanzó la deslegitimación con un presidente obtuso, cuya obcecación hizo que todo un pueblo sucumbiera de manera inicua ante una pandemia voraz, y la negligencia y la desidia de un presidente tosco mató a millones de personas. Bueno, resulta que esas millones de personas, hay un libro nuevo, nada menos que de Giorgio Agamben, ilustre filósofo italiano, que dice que lo que hace el Tano es tomar las estadísticas de muerte de Estados Unidos y ver que el número total de muertes de Estados Unidos coincide con el número de muertes por COVID. Por primera vez en la historia,
la totalidad de fallecidos de un país es por la misma enfermedad. Una cosa increíble. Bueno, eso hace Agamben en su último libro, por favor léanlo, después le paso el dato. Se llama la política de la pandemia, ¿no? O la endemia como política, después le paso el dato. Creo que como no les alcanzó para demonizar lo suficientemente a Donald Trump, y la fecha límite fue el día del debate presidencial con Biden, es decir, cuando se debatió y las encuestas de opinión todavía seguían enalteciendo a Donald Trump y Biden quedaba todavía por debajo, dijeron, bueno, saquemos el plan B. ¿El plan B cuál fue? El voto electrónico y el fraude que todavía está en el ámbito de la justicia norteamericana. Lo estuvimos analizando hace poquito en mi canal con Verónica Recia de la RZ. Es realmente algo que me estoy preguntando últimamente en este contexto de manipulación, entendiendo también la época en la que vivimos, ¿no? No podemos dejar de circunscribir este contexto a la época y al paradigma, si se quiere, que estamos viviendo. Porque uno puede hablar de este paradigma posmoderno, ¿no? Yendo a una pregunta más filosófica, Lucas, ¿te parece que esta estrategia de manipulación social encontró una ventana abierta a partir de la era posmoderna? ¿O pensás que en realidad esta manipulación social es el fin en sí mismo con el disfraz de un paradigma? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, se ha discutido en qué fase de la posmodernidad estamos. Incluso se sigue discutiendo si efectivamente estamos en algo que se puede llamar posmodernidad. Es muy interesante porque, así como en 1784 Immanuel Kant escribe para Filosofía de la Historia, que era una revista académica, un artículo que se llamaba ¿Qué es la ilustración? Basis of Clerum, ¿qué es la ilustración? Donde la ilustración, de alguna manera, es el momento histórico donde la modernidad se pregunta por sí misma, es decir, ¿qué es la modernidad? Es como una especie de estado de madurez para Kant, porque es el único momento de la historia donde la historia tiene conciencia de sí misma. Es decir, los medievales no se preguntaban, no decían, nosotros estamos en la Edad Media. Aparte, medio entre qué y qué. O sea, ningún medieval se llamaría a sí mismo medieval. En cambio, los modernos sí se llamaron, nosotros somos modernistas, que es otra manera de decir actualistas. Moderno viene de moda. A lo que voy es que, por primera vez, la pregunta de la modernidad es, ¿desde cuándo estamos en la modernidad? ¿Por qué somos posmodernos? Así como el ser humano es el único ser que se pregunta por su propia existencia, qué es lo que soy, después podemos discutir si soy un bípedo implume o si somos, como decían los platónicos, o un son politicón o un ego cogitans, es decir, después podemos discutir qué es lo que somos, pero evidentemente el ser humano es alguien que se pregunta por sí mismo y tiene conciencia de sí mismo, de alguna manera hay una conciencia de sí mismo. La modernidad era el primer momento de la historia que tomó conciencia de sí mismo y llamó a los periodos anteriores de tal mundo clásico, mundo antiguo, mundo medieval, etcétera, etcétera. La posmodernidad también se pregunta por sí misma, pero la pregunta de la posmodernidad es, ¿hay posmodernidad o no? Y nunca la puede responder. La diferencia entre la posmodernidad y la modernidad, la diferencia cabal, es que la posmodernidad está permanentemente discutiendo si eso no es, y no lo tiene definido. Por eso tenés filósofos tardomodernos, como Habermas, por ejemplo, o tenés filósofos posmodernos que consideran que la modernidad como proyecto y como promesa se terminó. Lyotard, Baudrillard, Lipovetsky, qué sé yo, Bátimo, podría estar hasta mañana. Es decir, hay un montón de filósofos que consideran que la modernidad como proyecto y como promesa, porque la
La modernidad no es más que una promesa de alcanzar un estado de plenitud mediante la entronización de la diosa razón. Hay una idolatría de la razón, y ahí es donde aparece la pregunta por la modernidad y por la ilustración. Ilustración es luz, luz natural de la razón. En este sentido, la posmodernidad es la pregunta de la modernidad es tratar de justificar que se terminó la modernidad. Y es un diálogo entre modernidad y posmodernidad. Están los que dicen se terminó y están los que no. En esa tensionalidad de si estamos o no estamos en la modernidad es que aparece la posmodernidad. Aquellos que le han dado sentencia de muerte, aquellos que tienen el certificado de defunción de la modernidad en la mano, esos son los posmodernos. Y la posmodernidad, como caída de los grandes relatos, como forma amañada o modernidad líquida, al decir de Bauman, como era del vacío, al decir de Lipovetsky, como era del pensamiento débil, si cito a Gianteresio Bátimo, es decir, es como una especie de modernidad que se ha fagocitado, es como un exceso de modernidad en estado, ha rebalsado la modernidad y está acelerando en el vacío. Se ha muerto de alguna manera por sus excesos. Es decir, la modernidad como ha alcanzado, pero ese estado de eudaimonía, de vida feliz y próspera, nunca ha llegado. O por lo menos es mi opinión, que soy severamente crítico con la modernidad. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí, yo creo que las condiciones propicias para este tipo de debates, este desprecio por la vida, esta situación de era tecnotrónica, como la proponía Brzezinski, ¿no? Esta idea de que vamos a tener un mundo gobernado por científicos y burócratas, en donde se anula el contenido de lo político, porque hay un vaciamiento de lo político. Ahora ya la sociedad no se rige por el debate de ideas, no se rige más por la imposición de las ideas bien argumentadas, sino por protocolos. Nos quieren llevar a un mundo de protocolos, porque si no atentamos contra la salubridad pública, contra los estándares sanitarios que nos imponen. Va a ser un mundo donde nosotros vamos a aceptar de manera solícita y diligente nuestras propias ataduras, nuestras propias cadenas, vamos a besar nuestros barrotes sobre pretexto de que nos están cuidando de una enfermedad. Y el gran problema de esto es que el gobierno mundial de científicos anula nuestra capacidad de pensar críticamente. Es decir, si yo voy en contra de lo que dice una opinión final, soy fake, soy bulo, soy negacionista, soy anticuarentena, antivacuna. Bueno, es muy peligroso esto, es muy peligroso porque la sociedad de la diversidad, del pluralismo, así, en un chasquido de dedos se transformó en dictadura mundial. Y te metieron la dictadura mundial y todavía están quienes, ay, ¿cómo vas a decir? No, en realidad opiniones como la tuya ponen en peligro a todos. Bueno, eso es ingeniería social. Eso es ingeniería social. Y es el costado más perverso de la dictadura mundialista que se viene, con marca de la bestia mediante, porque sin vacuna no te vas a poder subir a un avión. Hoy para entrar a un kiosquito a comprar un paquete de cigarrillos te tenés que poner el bozal, y así en cualquier lado para entrar, cuanto menos. Y bueno, ya están los indicios, además de que el barbijo, ni hablar que es simbólico. Para eso había que esperar una sociedad muy amañada, muy edulcorada, muy pasada por agua, y no tengo duda de que es una sociedad posmoderna, una sociedad que no tiene valores firmes, que no cree en la trascendencia, que ha perdido el temor de Dios, una sociedad que está sustentada sobre lodo, sobre fango, que no tiene cimientos firmes, una sociedad absolutamente endeble desde sus cimientos, que no cree en valores perennes, universales e inmutables. En ese contexto se puede imponer todo esto. Desde luego que la modernidad, es decir, como detrito de lo moderno, como deterioro
de los estándares culturales que supimos tener como seres humanos, fue el ambiente propicio, la atmósfera necesaria para instalar esta dictadura de lo científico. Lucas, déjame decirte, yo también concuerdo con tu, podríamos decir, desprecio hacia la modernidad. Claramente tu evocación de tu canal, El Gibelino, hace alusión al tema de Julius Evola, obviamente, por eso yo también lo comparto. Y en esto estoy viendo algo que mencionaste muy importante recién, que es el tema de cómo el pluralismo se termina fagocitando a sí mismo. Estamos viendo el sueño utópico de la sociedad rawlsiana que parecía que era supuestamente la pluralidad. Pero fíjate que en la misma propuesta de que en lo público no puede haber nada polémico, es, como bien dijiste, la anulación de la política y es una dictadura, yo diría, solapada. Ese consenso traslapado para mí es una dictadura solapada, en todo caso. Y yo creo que ahí podríamos retomar un cierto pensamiento, por ejemplo, de Carl Schmitt, donde retomemos que la discusión de ideas, que sobre todo la distinción amigo-enemigo, no tiene necesariamente que ver con que uno considere enemigo a la persona en el ámbito de las relaciones simplemente cercanas, sino entender que nosotros como argentinos, en este contexto, tenemos que definir un enemigo que nos está fragmentando y nos está llevando a una tiranía. Sí, concuerdo, Lucas, escribo totalmente. El verdadero alcance de lo político de Clausewitz a Schmitt está obviamente en la decisión, en la toma de decisiones ante el estado de excepcionalidad. O sea, para Carl Schmitt el verdadero concepto de lo político tenía lugar allí donde estaba la excepcionalidad, porque es donde se dejaba ver el opacamiento de la verdadera esencia de lo político que hacía todo el sistema vertebrado en leyes, o sea, todo el sistema jurídico. El sistema jurídico, sobre todo en estas discusiones con Hans Kelsen, ¿no?, que es el autor de la teoría pura del derecho, en ese debate Schmitt-Kelsen, uno amante de la jerarquía de la ley, toda esta cuestión del purismo de la ley, un sistema racional basado en lo jurídico, Schmitt propone que lo político se ve en aquella instancia donde hay un vacío de lo jurídico, y es la decisión, y la decisión obviamente que viene desde los ámbitos castrenses, porque obviamente que la política es una continuación de la guerra en otros términos, por otros medios, por eso continúa a Clausewitz, a este famoso soldado prusiano en la época de Bismarck. Y en esta toma de decisiones hay una política en sentido schmittiano a partir de que todo lo que es la cuarentena implica simular un estado de excepcionalidad. Entonces, se habla de toque de queda, pero no hay estado de sitio. Se habla de cuarentena, pero, es decir, hay como un estado de excepcionalidad para que la población le dé estatus plenipotenciario a sus mandatarios. Es decir, ante una situación de invasión, de guerra, los atributos del poder en los que toman las decisiones tienen que ser cuasi absolutos, porque no puede estar consultando o llevando todo a un ámbito de una asamblea o esperar que una ley pase por ambas cámaras para poder tomar una decisión. Entonces, la excepcionalidad se ha planteado para que los que toman las decisiones puedan decidir rápido y por todos. Y ahora, incluso renunciando a libertades individuales y a derechos adquiridos. Entonces, se ha utilizado a Schmitt para imponer esto. No tengo la menor duda. Se nos ha declarado el estado de excepcionalidad sobre pretexto de una invasión de un enemigo invisible, en este caso un virus, y con eso nosotros tenemos que aborregarnos, obedecer, cumplir protocolos, porque si no ponemos en peligro, no nos cuidamos entre todos. Este mensaje de obedecer para cuidarnos. Es muy sugerente. Ahora, por otro lado, se ha anulado el sentido de lo político, y yo decía que la política, en esencia, en tanto continuación de la guerra por otros medios, no es más que poner
en funciones el etos polemistés, el polemos, la polémica. Polemos es golpear, significa golpear con las palabras. El debate de ideas, la argumentación y la contraargumentación es lo que hacen a la verdadera esencia de lo político, tanto en los parlamentos como en cualquier ámbito. Pero en este sentido, el vaciamiento de lo político está dado en que esta situación de excepcionalidad no lo elige un caudillo, un líder político / militar que nos protege desde una perspectiva del partisano, ¿no? de uno de nosotros que conduce. Esto se está pensando desde que tenemos que obedecer y ayornarnos a las decisiones que tome una minoría ilustrada en función de que son científicos y que conocen sobre virología, que conocen sobre pandemia, que conocen sobre inmunología. Entonces se anula lo político porque se interpone un discurso científico o pseudocientífico o pretendidamente científico para no poder argumentar nada, para no contraargumentar nada, para anular el pensamiento crítico, para silenciar a los que se ponen en contra, para perseguir incluso a médicos que tienen un criterio propio a la hora de juzgar lo que está pasando con esta manipulación respecto de la pandemia. Ahí es donde está el vaciamiento de lo político. Es decir, el gobierno de científico tiene la peligrosidad de decir, bueno, es una decisión política no cuestionable, porque es una decisión basada en fundamentos cuya erudición no están al alcance del hombre, que sos vos, que soy yo, que somos todos los giles que tenemos que obedecer de manera penitente y genuflexa lo que un comité de expertos, con Pedro Kahn a la cabeza y la OMS, llevan adelante consumando los antojos de Bill Gates, que no hace otra cosa que repetir que sobra a la gente en el mundo. Entonces ahí cuando uno siente que me están tomando el pelo, y donde uno se empieza como a organizar y se empieza a levantar. Por eso digo, es muy peligroso esto de anular el verdadero contenido de lo político cuando te dicen, bueno, ahora pasamos de la partidocracia y de la plutocracia, que de por sí es cuestionable como sistema, al gobierno de los científicos, ¿no? A una suerte de aristocracia científico-técnica, porque ahora ya no hay posibilidad de ascenso, hay como un sistema de estamentario, pero ahora que se transforma en una situación de castas. Ahora nos gobiernan los científicos y no hay permeabilidad. Vos no podés, Lucas, llegar a una banca de concejal, pero no podés llegar al comité de expertos en vacunología. Vos estás totalmente, yo también, por supuesto, estamos totalmente afuera de ese ámbito de discusión. Ahora, ese es el ámbito de discusión que decide por todos nosotros. Vos o yo podemos llegar a ser legisladores, vos podés ser legislador porteño, yo puedo llegar a ser diputado provincial por Santa Fe, vos podés llegar a ser, y ojalá lo seas, presidente de la nación, pero ninguno de nosotros puede ser miembro ilustre del Consejo de Virología, que la OMS, ¿entendés lo que te digo? Es una forma de generar una brecha y un abismo entre los que toman la decisión, entre los que mandan y los que obedecen. Y eso es sumamente peligroso. Comparto plenamente en que es muy preocupante la anulación de lo político, porque en realidad es por definición cualquier tipo de totalitarismo. O sea, vamos a un totalitarismo de hecho disfrazado de democracia, que ya era un disfraz de la plutocracia, como bien dijiste. En esta época que estamos ante esta situación, lo que queda es refugiarnos en lo nacional y la identidad, porque eso es quizá lo que nos puede dar esa cuota de recuperar el concepto de lo político, ¿no? Frente a este globalismo que nos despersonaliza, ya sea por el gobierno de científicos, ya sea por todos estos tipos de mecanismos de manipulación que hacen que la identidad nacional no valga tanto, sino que vale el capricho de la agenda de turnos, ¿no? Por ejemplo, todo parece indicar en esta época que una estrategia
aún así, a pesar de que nosotros nos amparamos en lo nacional, en el nacionalismo, debe ser, aún así, no diría global, pero por lo menos establecer acuerdos estratégicos, quizá con otros países que se den cuenta de esta misma situación. No sé qué te parece, ¿cómo hacemos para, digamos, cabalgar el tigre de este ataque constante a la personalidad, a la identidad? ¿Y en qué medida estas herramientas que tenemos, que son para la manipulación social, nos sirven también de punto de apoyo para resistir? Es muy interesante lo que dijiste de la despersonalización. Es una dictadura tan bien pensada, ingenierilmente pensada, que no tenés dictador. O sea, el dictador es impersonal, es la ciencia la que dictamina. En realidad, los mentores de toda esta situación han logrado encontrar la forma de esconderse, de escabullirse, de camuflarse detrás de un discurso científico. Entonces, en el fondo, nadie es el dictador. El dictador es el que dicta, justamente, el que determina. Entonces, no hay un dictador. Incluso las voluntades más visibles son ejecutores, son meros ejecutores. Entonces, la OMS es ejecutora de lo que dice la ciencia. Entonces, se despersonaliza la toma de decisión. Entonces, no hay alguien a quien atacar. Obviamente que nosotros, al hablar de Bill Gates, hablar de George Soros, hablar de Henry Kissinger, buscamos desenmascarar a aquellos que sí están en la cocina de todo esto, y es para evitar que se termine de diluir esas personalidades que hay que saber identificar para saber quiénes están detrás de todo esto. Pero si fuera por ellos no aparecería en ningún lado ningún nombre. Entonces es interesante cómo esto se ha orquestado de modo tal de despersonalizarlo. Pero dijiste algo muy interesante, es decir, cómo buscar aliados o con quién aliarnos. Bueno, ustedes publicaron hace poco, no sé si creo que eran ustedes que lo habían publicado, algo muy interesante que también está silenciado, así como hay una rimbombancia, hay un exceso de promoción de las cifras de muertes por COVID, etcétera, etcétera. El caso, por ejemplo, de Brasil, donde un presidente, también como Trump, absolutamente negligente con respecto de la pandemia y demás, ha logrado incrementar las exportaciones y la economía de Brasil, si ya nos había superado, hoy se ha convertido en un competidor inalcanzable. Es decir, se habla de todos los muertos por COVID o te muestran a Trump en la playa lleno de gente como un irresponsable, promoviendo el no distanciamiento, la desobediencia civil, pero no se dice y se oculta el crecimiento económico que tuvo en 2020 Brasil. Y una buena forma de despertar conciencias no solamente es minimizar los efectos que según el relato oficial tiene este enemigo invisible respecto de la salud, sino tratar de mostrar cómo le ha ido a aquellos países que no se han subordinado, que no se han dejado atropellar por el temor infundido por este sistema, y lo bien que les ha ido, por lo menos en términos económicos, y una economía pujante también implica a mediano o largo plazo un impacto en la salud. Es decir, porque si tenés el recurso, nosotros nos arrodillamos ante la vacuna y no logramos tener una sola vacuna a menos de 18 grados. O sea, estamos pasando ahora a la fase del bochorno internacional porque no podemos contener la cadena de frío de las vacunas. Entonces las vacunas Sputnik 5 se están echando a perder. No solo porque nadie se la quiere poner, porque aquellos que se la quieren aplicar, no se la pueden aplicar porque no somos capaces no tenemos ni las cámaras frigoríficas para contenerla. Es una vergüenza internacional. Entonces me parece un muy buen comienzo es mostrar las bondades que han recibido aquellos países que no se han bajado los pantalones, perdón por la expresión poco académica nuevamente, que no se han bajado
los pantalones a esta situación. No, ustedes no saben, Brasil en materia, no disminuyeron sus exportaciones en materia económica, en materia de producción, en materia de exportaciones. Han tratado de mantener las exportaciones, no han cerrado las fábricas, no han mermado la actividad, han tomado algunas precauciones, pero no se Su han industria dejado nacional, aplastar, atropellar por el temor. ¿Cómo? con su industria nacional, que es muy importante, la han promovido y la han digamos, impulsado con medidas concretas. Exactamente, exactamente. Me parece que un buen comienzo no es solamente es tratar de convencer a la gente, che, mirá que te están sobredimensionando la problemática, te están metiendo miedo, sino también mostrar lo bueno y lo que han logrado aquellos países, insisto, que no han claudicado a mantenerse indemnes, a mantenerse inertes, impertérritos, a los atropellos de esta política expansionista del terror, porque lo que busca es eso, expandir el terror. Y me parece que eso es un muy buen comienzo. En realidad nosotros hoy quedamos, si ya estamos muy por debajo de Brasil en materia económico-productivo, hoy no tiene rival, precisamente por no haberse supeditado a toda esta, insisto, política expansiva del terror. En ese sentido, me parece que nosotros tenemos que imitar el ejemplo de aquellos que se han, insisto, mostrado con la frente en alto ante este atropello. No estoy diciendo que el virus no exista, es decir, no estoy diciendo que no haya que tener algún mínimo de precaución. Estoy diciendo de que nosotros podemos tener nuestra propia, si nosotros hubiéramos tenido industria nacional, si nosotros hubiéramos tenido al Instituto Malbrán haciendo vacunas y certificando vacunas como alguna vez tuvimos, no tendríamos que estar ahí decidiendo si viene la de Oxford, si viene la Sputnik, si viene la Pfizer, BioNTech. Nosotros podríamos estar desarrollando nuestras propias vacunas. Eso es lo que queremos. No minimizar de manera obtusa el problema, sino afrontarlo con nuestros propios recursos. Me van a decir, bueno, no los tenemos, ¿qué hacemos? Bueno, sabemos que las vacunas que vienen impuestas, estamos hablando de nanovacunas. Hoy el concepto de nanovacunas encierra un montón de cuestiones a atender, lo que es una micromáquina, lo que es la nanotecnología, es decir, un nanobot es un robot que se mide en nanómetros, Lucas, es decir, es un robot que es más pequeño que una célula y que puede introducir pequeños cambios, pero que esto es como el efecto mariposa, un pequeño cambio en tu código de ADN implica un cambio total de tu estructura, de tu mapa genético, y digamos, en una sociedad donde obviamente los médicos no están formados en vacunología, no saben sobre vacunología. Entonces los temores y las precauciones no tienen que ser solo contra la enfermedad, sino también y sobre todo con el remedio extranjero que sin consulta previa y sin mediar ningún tipo de sentido crítico nos están implementando. Una presunta serie de vacunas en fase todavía experimental con un montón de efectos adversos y un largo etcétera de contraindicaciones y de efectos colaterales. Bueno, sobre eso no se puede dudar, no se puede cuestionar, no se puede ser prudente. La única prudencia hay que tenerlo con el nivel de contagios. Y para eso tenemos que volver a fase cero. Ya se especula que el 15 de enero vuelve todo a fase cero, a cuartelamiento total. Es decir, sumamente alarmante. Insisto, cuando hablabas de tejer alianzas, bien digo, me parece muy interesante el ejemplo de Brasil. No solamente ocultar las miserias que ha traído toda esta cuestión pandémica, sino también demostrar las bonanzas, ¿no? Que han tenido aquellos países que no se sometieron de modo irreflexivo y acrítico a todo este avasallamiento. Sobre todo teniendo en cuenta que Brasil es siempre un aliado estratégico, más allá de que nos guste o no,
el hecho de que sea vecino y sea grande, y sobre todo por la historia de la región, nos muestra que no podemos tenerlo de enemigo, y por supuesto, entonces, esas alianzas que son necesarias no solo por los logros que ha conseguido, sino también por la situación en la que nos encomendamos, en la que estamos actualmente, es tener en cuenta algo de sentido común. Si queremos, si alguien dice, bueno, no tenemos los recursos, como dijiste, bueno, lo primero que se tiene que hacer es dejar de destruir lo que ya están. Por ejemplo, con este tipo de Tal cuarentenas cual, estacionales. tal cual, tal cual. Le recomiendo el libro de Marcelo Gulo, Argentina-Brasil, La Gran Oportunidad. Gran Si libro. bien es un libro que tiene ya algunos años, es un libro que muestra los postulados de base de esa necesaria oportunidad que implica las relaciones con Brasil, indudablemente. No solo porque maestro de Marcelo Gulo fue Elio Helio Jaguaribe. Yaguaribe, ¿no? Es decir, Metol Ferrer en Uruguay y Helio Yaguaribe en Brasil, sino porque él conoce la realidad socioproductiva del Brasil y en inamovible de una posibilidad, de una ventana de oportunidad que nace con las relaciones Argentina-Brasil. Recomiendo ese libro. Hay un texto breve de Giorgio Agamben, y hay un artículo en La Nación que yo te hablaba antes que se llama La invención de una pandemia, publicado por El Manifiesto del 26 de febrero, que después se convirtió en el libro La epidemia como política, de Giorgio Agamben. Es el título que yo antes te debía y acá lo acabo de encontrar, La epidemia como política y la invención de una pandemia, por Giorgio Agamben, donde, entre otras cosas, hace ese estudio, pide las estadísticas oficiales de muerte de Estados Unidos, se las dan y llamativamente, y por primera vez en la historia del mundo, coinciden las estadísticas de muertes totales, 1,000,000 y pico de personas, con las de muertes por COVID. O sea que nadie se murió en Estados Unidos durante el 2020 de ninguna otra cosa que no sea COVID. Una cosa increíble. En España, del 2020, 4 casos totales de gripe. 4. ¿Qué quiere decir eso? Que todo, tal como es acá, todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Qué Y curioso no se que puede demostrar digamos lo entonces contrario. que George Floyd entonces murió de COVID. La conclusión que queda es esa. Claro, claro, George Floyd murió de COVID, no lo mató ni la xenofobia, No. ni ningún policía de apellido Chauvin, ni nada de eso. Lo mató el COVID también, obvio. Y es increíble porque todo es COVID, salvo que se demuestre lo contrario. Y como estuvimos hablando con Miguel Yanolfi hace una semana, no se puede demostrar lo contrario, tampoco se puede demostrar lo contrario, porque por recomendación de la OMS y acatado por el Ministerio de Salud de la Nación, no se pueden hacer autopsias. Según el procurador general, es decir, quien maneja a los fiscales en la provincia de Buenos Aires, es recomendable no hacer autopsias porque, ¿por qué? Porque no se sabe si el agente patógeno se transmite incluso con el cuerpo huésped muerto. Es decir, si yo me acerco a un cadáver no se sabe si me puede contagiar. Con lo cual se está buscando de que no se hagan autopsias. Una cosa increíble. Y es que nos están tomando el pelo, Lucas, nos están tomando el pelo. Esto es una dictadura mundial, cuando no un despotismo mundial. Así es, Lucas, estoy totalmente de acuerdo, por eso creo que es muy importante, digamos, desarticular estas estrategias de manipulación, porque quizás es la punta de lanza para empezar a hacernos las preguntas correctas sobre qué tenemos que hacer y qué criterio tenemos que tener para combatir esta cuestión que termina siendo, como dijiste, una tiranía de hecho, un despotismo de hecho. Te agradezco mucho por estar acá nuevamente en Nueva Argentina y ahora abriendo este ciclo de conferencias del 2021. O sea, vemos un año y una década ya sombría como empieza, pero bueno, siempre creo que lo mejor es redoblar la apuesta y te dejo para que cierres con lo que vos quieras decir. Bueno, agradecerte. Yo todavía estoy terminando también con una agenda pendiente. Me gustaría eh, tenerte a vos, tenerlo también a Alejandro, a la gente de Nueva Argentina también en mi canal. Yo en ese sentido trato de ser recíproco porque acá lo que yo
digamos, no me gustan los desfiles de vanidades, me gusta tramar una red de gente despierta que busque concientizar. Así que yo pronto, no sé bien cuándo, me gustaría tenerlos también para que ustedes le puedan contar a la gente que me sigue en mi canal sobre qué es la propuesta que ustedes están plasmando y llevando adelante, así que los voy a tener de invitados en mi programa, eso sin lugar a dudas. Y agradecerte profundamente por este trabajo que hace tiempo ustedes vienen haciendo. Ustedes se anticiparon, un poquito antes de empezar la grabación, hablábamos un poco off the record de que con el fenómeno también de este encierro impuesto, son muchos los canales de YouTube que se han abierto, muchas transmisiones en vivo, mucho Zoom, mucho Meet, mucho streaming, y es verdad que por ahí eso nos ha dispersado un poco, pero nos ha generado la posibilidad de generar sentido crítico en muy diversos auditorios, así que yo lo celebro a eso, celebro esa expansión de los intentos de generar público. Me gustaría ahora que empecemos a unir a esos públicos a través de instancias mancomunadas. Nos falta también organizarnos un poco entre nosotros. Es imposible hacerlo del todo. Así que te agradezco porque, insisto, ustedes fueron un poco pioneros con Nueva Argentina, esto de armar, digamos, ámbitos de discusión, ámbitos de análisis, que creo que son propicios, pertinentes y sumamente necesarios como para activar la conciencia, ¿no? Hay mucha gente que pasó de ser espectadora a generar sus propios espacios de discusión, a animarse digamos, a presentar temas, a desarrollarlos, a analizarlos. Y yo la verdad que estoy muy contento de todo lo que se está abriendo, porque cada vez más es la gente que se antepone con sentido crítico a las imposiciones externas que van contra nuestra soberanía y contra nuestra identidad, y eso es lo que importa. Así que yo te agradezco un montón y espero que no pase tiempo hasta que nos volvamos a encontrar. Sí, totalmente, opino lo mismo. Esperemos encontrarnos pronto en otro de estos diálogos. Así que te mando un gran abrazo, te mandamos un gran abrazo del equipo de Causa y nos estaremos viendo hasta la próxima, y a los demás los veo en el próximo episodio del ciclo de conferencias sobre progresismo y nuevo orden mundial. Hasta luego. Si querés ayudarnos a seguir generando sentido común, entra al link de Patreon que te vamos a dejar en la descripción. Con tu donativo, por mínimo que sea, estás ayudando a que pueda existir una alternativa desde el nuevo nacionalismo, para que Argentina y América en su conjunto pueda despertar y ser una potencia. Muchas gracias por mirar este video. Si te gustó, te pedimos que le des like y lo compartas con tus amigos, tu familia, el kiosquero de la esquina o el taxista. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. También déjanos tu comentario y opinión acá abajo en el video, y si te gustó lo que hacemos, si querés ayudarnos a que siga siendo posible, te dejamos nuestra cuenta de banco y de Patreon para que puedas hacernos tu donativo, que por más mínimo que sea, nos ayuda un montonazo. Nos vemos en el próximo programa de Nueva Argentina.